Gracias por la oportunidad de echar un ratillo con vosotros, también por la participación en el proyecto que estamos en conjunto, gracias a Fernando Serramea y por supuesto a Vicente. Así que nada, para mí un placer estar aquí y espero que os sea de utilidad aquello que voy a contar. Voy a empezar a compartir pantalla por aquí, aquí, vale. Creo que podréis ver ya quizá las diapositivas. Sí, sí. Sí, ¿no? Vale. Yo he preparado un material un poco, bueno, como es una reunión informal, pues he cogido cosillas de aquí y de allá que tengo para apoyar en el discurso. Pero sí me ha corrido un titulillo que, como sé que os interesa mucho el componente P300, es uno de vuestros principales objetivos a la hora de la evaluación neurofisiológica, pues sí me parece interesante comentar algunos resultados que tenemos en relación a estudios longitudinales y la fiabilidad de las medidas, ¿no? Nosotros estamos pues muy interesados en aportar herramientas de la básica a la clínica, de manera que podamos medir la efectividad de las intervenciones, ¿no? Sobre todo en el contexto de la neurorehabilitación, de la rehabilitación cognitiva. Nunca nos hemos salido de ahí, pero quizás, bueno, pueda tener otras utilidades que nosotros pues no imaginamos o no sabemos, ¿no? En ese contexto, si me permitís, y en esta era que vivimos de alta complejización, ¿no?, de la tecnología y alta manipulación del dato, yo voy a hacer un poco de, de defensa de volver a lo clásico, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar un poco los principios del EEG, sabemos las limitaciones que tiene, nos aburro con esto, pero mide una actividad neural muy concreta, de unas cortezas muy concretas, de la corteza cerebral, con una dirección muy concreta, etcétera. Como digo, no doy por hecho que todos conocemos todo esto. Y también sabemos pues, que con determinadas técnicas podemos hacer técnicas como la localización de fuentes, con diferentes métodos, y podemos tener resoluciones espaciales que con 64 canales alrededor, no hace falta mucho más, podemos tener un error no muy lejos de lo que comete una resonancia magnética funcional. Y además, pues teniendo digamos, la característica de medir directamente la actividad neural, ¿no? Y no un fenómeno paralelo como pudiera ser el consumo metabólico. Pero bueno, dejando atrás todo esto y obviamente defendiendo la técnica, sí que me parece interesante resaltar pues, que hay diferentes aproximaciones a la neurofisiología y que en concreto los potenciales evocados cognitivos, ante los cuales creo que estáis vosotros pues, muy interesados, pues sí que han demostrado en diferentes estudios ser una técnica sensible, ser una técnica fiable, estable para evaluar procesos cognitivos de manera específica y teniendo en cuenta la cronometría de los mecanismos y los procesos subyacentes a la conducta, ¿no? De manera que nos permite desgranar diferentes fases del procesamiento de la información y diferentes mecanismos cognitivos, como comentaba anteriormente. Teniendo en cuenta eso, nosotros desde hace ya varios años, de 10 años para acá aproximadamente, nos interesamos mucho por una aproximación individual. Bueno, muchos de los estudios, aunque últimamente está cambiando la aproximación, muchos de los estudios que están publicados en diferentes patologías utilizan aproximaciones grupales digamos, la aproximación de extracción del dato, bueno, de procesamiento estadístico del dato, se basa a veces en el gran promedio o en la información grupal, ¿no? Si realmente queremos ver la utilidad de estas herramientas y llevarlos al mundo de la clínica, llevarlos a que sean técnicas, conocimientos, herramientas útiles a nivel clínico, debemos de indagar y investigar un poco en una aproximación más individual, de manera que conozcamos qué parámetros a nivel individual pueden ser útiles y cuáles no, y por qué motivo, ¿no? Teniendo en cuenta eso, como decía, vuelvo a lo clásico. Hay una literatura científica que creo que es importante rescatar y que creo que últimamente, o al menos en la literatura que nosotros leemos, está muy olvidada, ¿no? Que son sobre todo las guías del año 86, hablo de Polish, ¿no? Que fue de los primeros que empezó a comentar algo sobre potenciales evocados cognitivos, en concreto la P300 en paradigma auditivo como el que utilizamos en el proyecto de biotipos, o por ejemplo las guías de análisis para el estudio de la cognición, ¿no? En relación con los potenciales evocados de Picton del año 2000. En 2009 salió una guía también muy importante de Duncan, donde también informaba de algunos aspectos concretos en relación a cómo calcular
componentes como la misma Negativity, el P300, el N400. O a mí me encanta, os recomiendo que leáis encarecidamente. Yo lo leí durante 6 o 7 días repetidamente porque fue fascinante. Pues la guía de Stephen Lack, uno de los pioneros también, junto con Stephen Hilliard, que lo tenéis por aquí, de la psicofisiología, ¿no? Sobre cómo calcular realmente y siguiendo un procedimiento estandarizado los potenciales evocados, ¿no? Este artículo en concreto es bastante gracioso porque en principio te dice todos los trucos que podrías hacer para obtener lo que uno quiere y por qué no debes de hacerlo, ¿no? Y en una segunda parte, pues te dice realmente la respuesta a cómo no hacerlo mal, ¿no? Y hacerlo bien y por qué. Y por último, ya más reciente, en 2017, pues también la guía de donde también está Steven Lack sobre también cómo realizar buenos análisis estadísticos, una buena aproximación metodológica a todo el tema de los potenciales evocados. Digo esto porque me encuentro pues a veces aproximaciones metodológicas que manipulan mucho el dato. Soy consciente de que lleváis una línea muy interesante y una trayectoria muy interesante con entropía, etcétera, y por ese motivo, si siguiera vuestra línea, no os aportaría nada nuevo. Por ese motivo quiero andar atrás y hacer una defensa de lo que es un cálculo de un potencial evocado a nivel individual, clásico y, digamos, riguroso, ¿no? En ese sentido, ahí yo he sacado como unas ideas extraídas de Polish, Duncan, de Hilliard, etcétera, que básicamente dice pues algunas de las afirmaciones que tenemos aquí, ¿no? Por un lado, siempre es importante al menos tener 20 ensayos, como mínimo, mejor si son 30 o 40 por cada condición a analizar. Siempre es importante, pues, esta frase que viene aquí, ¿no? Pues calcular el valor de amplitud en el electrodo de máxima amplitud de cada sujeto a nivel individual y exportar los valores de amplitud de todos los canales en esa latencia, ¿no? Digamos que sería el momento cronométrico al milisegundo de máxima amplitud del componente. Yo a veces me lo imagino como una foto fija, ¿no? De ese momento, de toda la topografía de todos los valores de amplitud en ese momento del procesamiento, dependiendo de la tarea en la que nos estemos o a la que nos estemos enfrentando, ¿no? Teniendo en cuenta esta aproximación, que por eso os hago esta introducción, teniendo en cuenta esta aproximación clásica de evaluar los valores de amplitud a nivel individual, en el momento de máxima amplitud, nosotros hemos realizado algunos estudios de estabilidad de las medidas, teniendo en cuenta 2 o 3 medidas, primero en sujetos sanos, para luego saber qué medidas son estables y entonces poder interpretar un cambio en una patología. En concreto, nosotros trabajamos en esclerosis múltiple o en daño cerebral, pero podría ser aplicado a otras patologías, imaginamos, ¿no? Al fin y al cabo, dadas las características que he comentado anteriormente, los potenciales evocados tienen la capacidad de evaluar la cronometría mental de los procesos y poder evaluar procesos muy específicos ante una tarea, ¿no? Teniendo en cuenta que un componente por sí mismo no significa nada, sino que el componente va a tener un significado funcional dependiendo de la tarea a la que nos estemos enfrentando, ¿no? No es lo mismo un P300 en una tarea de memoria episódica, si es que aparece, que en una tarea de memoria de trabajo o de atención selectiva o en una de resolución de conflictos, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, y antes de pasar a lo que os decía de la estabilidad de las medidas, perdona que me había olvidado que había metido esta diapositiva, sí que hay algunas cosas que también quisiera o que me gustaría destacar, ¿no? Por un lado, hay como ciertas mentiras y verdades en relación a la técnica de la electroencefalografía. Como toda técnica, requiere un conocimiento profundo y creo yo, pues una pausa en la reflexión de realmente qué estamos midiendo, ¿no? Y bueno, hay alguna, creo yo, le llamo mentiras, pero bueno, mitos, ¿no? O no sé, no sabía bien cómo llamarlo, de que el eje puede ser muy variable, ¿no? De que son pruebas poco replicables, nada más lejos de la verdad. Lo único que hay que saber qué parámetros son fiables y cuáles no, ¿no? En concreto, como veremos, la amplitud es una de las más variables, pero hay otras medidas que pueden ser muy, muy fiables y que nos aporten una información importante en estudios longitudinales, ¿no? Otra cosa a mí me escandaliza un poco y disculpar también mi crítica, ¿no? Soy una persona así un poco que me gusta cuestionarme, pero veo estudios con 126 canales, con 256.
No es cierto que cuantos más canales mejor. A partir de entre 44 y 64 canales ya empieza la redundancia de datos, estamos midiendo electricidad y encima muy lejos de sus fuentes neurales, por lo tanto habría una gran redundancia de datos. En concreto, esos estudios tan espectaculares con tantos electrodos finalmente se quedan con, yo le llamo chuletilla, ¿no? Con una especie de, pues de setup de electrodos siempre mucho menor, ¿no? No tiene sentido analizar tantos canales a nivel de electroencefalografía en cuero cabelludo. También puede dar la impresión de que existe un conjunto limitado de potenciales, ¿no? Pues los más famosos, la mismatch, el P300, P1, N1, la variación negativa contingente u otros, pero hay tantos potenciales como tareas y como personas existan, ¿no? Al final es un reflejo del funcionamiento fisiológico de las neuronas y puede, y seguramente hay mucho por descubrir. Por lo tanto, hay posibilidad de que a veces encontremos cosas que no sabemos interpretar, pero que pueden tener un significado y que en un futuro pues adquieran un valor, ¿no? Otra cosa muy importante, creo yo, que seguro vosotros sabéis de sobra, que los equipos funcionan sin problemas. Yo siempre, pues digo, mira, los primeros 6 meses son de prueba, ¿no? Pero esto vosotros lo sabéis de sobra. Y bueno, también importante, creo que conocer que lo importante no es el análisis posterior, sino que también, sino el registro, ¿no? Una buena calidad de registro. Si hay una mala calidad, no lo arreglan 2 horas ni 20 horas de análisis posterior o de manipulación de la señal. Por lo tanto, yo, las personas que formo, el equipo con el que colaboro, siempre insisto mucho en intentar dedicar el máximo tiempo posible. Esto es una limitación cuando hay pacientes, pero tener un balance o un equilibrio de manera que la calidad de la señal sea la mejor posible. Teniendo en cuenta eso, también el procesado, hay diferentes variaciones, ¿no? Pero creo que lo básico, pues que la corrección ocular, la segmentación, una corrección de línea base, un rechazo de artefactos, el filtrado y el promediado, más o menos este orden puede haber cambio en algunas cosas, dependiendo de algunos intereses, se pueden meter algunos procesos más, pero antes de hacer cualquier otra cosa, antes de analizar cualquier otro parámetro, pues es importante tener una buena guía, un buen postprocesado de la señal, ¿no? Creo que eso es fundamental. A partir de ahí, un componente lo definen normalmente unos 3 o 4 parámetros, que serían la amplitud, la latencia, la topografía y, si queréis, la valencia, ¿no? Positiva o negativa según la medimos en la superficie. Y si no tenemos esos 3 o 4 parámetros bien claros, pues no sabemos bien qué componente es y creo que es importante destacarlo. Y bueno, hay otros métodos, por supuesto, que también conocéis, como los análisis de coherencia, los análisis espectrales, la wavelet o la localización de fuentes, ¿no? Pero bueno, tras esta breve introducción, sí que ahora, sabiendo que este es el método que usamos nosotros, y os lo quería comentar porque veo que hacéis un trabajo de muchísima calidad en electroencefalografía y os quería contar, antes de nada, la aproximación que nosotros tenemos. Sí que estábamos muy interesados, como decía al principio, en evaluar pues parámetros que a nivel individual fueran informativos, ¿no? En estudios longitudinales con o sin intervención. En ese caso voy a presentar dos estudios. En uno hemos medido pues, la estabilidad entre dos medidas en grupos sanos, antes de pasarlo a pacientes, del componente P300 y su topografía, y también de la sincronía y la desincronía en la banda alfa, en un paradigma muy parecido al que vosotros hacéis, que es el paradigma oddball, con estímulos frecuentes e infrecuentes, pero en modalidad visual. Yo la primera vez que trabajo con modalidad auditiva es con vosotros. He hecho algunos estudios, hemos hecho algunos estudios pilotos y tenemos algunos datos, pero nunca hemos publicado en auditiva. Y bueno, pues gracias a la colaboración que tengo o que tenemos con vosotros, pues espero aprender mucho también por ahí. Teniendo en cuenta eso, pues en un primer estudio voy ya, digamos, al grano. Realizamos dos medidas con una separación de unos 3 meses en una población sana adulta, en torno a entre 23 y 40 años de edad. Como tenéis ahí, unos 22 sujetos con 64 canales y le pasamos un oddball visual, pelota rara, digamos, pelota frecuente, más o menos algo como lo que tenéis aquí, pero no tenía la figura con el estímulo presentado en el cuadrante central. He presentado este que es de otro estudio, pero
para que sepáis, en este estudio que os presento, esta pelota rara que era la roja, ante la que tenían que responder los pacientes, perdón, los participantes, siempre se presentaba en el centro de la pantalla, ¿no? De manera que aparecía el negro, aparecía el negro, aparecía el negro, en ocasiones aparecía el rojo y ahí había que dar una respuesta siempre lo más rápido posible, pero sin equivocarse. Esa era la instrucción, siempre clara, ¿no? Ahí tenéis el SOA, ahí tenéis algunos datos más, por si os interesa. Siempre usamos más o menos la misma estructura para ir validando y un poco teniendo un conocimiento de cómo funciona el paradigma y luego aplicarlo a patología, ¿no? Esto creo que es fundamental, conocer bien cómo funciona un paradigma y qué componentes encontramos en sujetos sanos para luego aplicarlo a pacientes y no al revés, porque entonces podemos entrar en una variabilidad pues, donde creo que el error puede ser grande, ¿no? Pero teniendo en cuenta ese paradigma, nosotros de lo que nos dimos cuenta es que uno de los parámetros más fiables entre medidas son personas sanas que seguimos en el tiempo una medida y a los 3 meses otra, pero a las cuales no le dimos ninguna instrucción. Quiero decir que durante esos 3 meses solamente corroboramos que seguían estando sanos, es decir, que ninguna enfermedad importante había aparecido, que ningún traumatismo, enfermedad neurológica o cualquier evento clínico relevante aparecía, pero algunos pues habían tenido etapas más estresantes, otros menos, habían dormido más o menos, tenían diferentes tipos de alimentación, cuestiones que nosotros dejamos estar sin controlarlas, digamos, asumiendo que en la vida de una persona pueden pasar muchas cosas y sabiendo que lo que íbamos buscando es qué parámetros con toda esa variabilidad en la vida de una persona podían mostrar mayor fiabilidad, ¿no? De alguna manera lo que intentábamos ver es si había algún parámetro que nos informara pues, de lo que sería una barra de medir estable, ¿no? De manera que si hubiera un cambio fuera informativo en procesos patológicos o ante programas de intervención, ¿no? Ahora os hablaré de la amplitud y la latencia del P300 en concreto, pero una de las cosas que más nos llamó la atención es que usando diferentes aproximaciones estadísticas, por ejemplo, ICC es la Intraclass Correlation, pues la topografía de los 64 canales entre cada uno de los sujetos a nivel individual era bastante elevada. Es cierto que hay aquí algunos sujetos, por ejemplo, este de aquí, ¿no? El sujeto 10, 0,60 y tantos, bueno, es moderado, ¿no? No es que sea bajo, o el sujeto 21, 0,68, por poner algunos ejemplos, pero la mayoría de ellos se acercaban a 0,80 o 0,90, lo cual es una intracrash correlation que, bueno, no soy médico, soy psicólogo, pero creo que se acerca a muchos análisis de sangre, ¿no? A muchos biomarcadores en sangre. Teniendo en cuenta esos niveles de estabilidad, empezamos a pensar que la topografía ante una tarea concreta, en este caso el oddball, podía ser un buen indicador, la topografía del P300, medido a nivel individual, en el electrodo de máxima amplitud y exportando los valores en la latencia de máxima amplitud, puede ser un indicador de estabilidad y de cambio ante procesos degenerativos, de enfermedad o de intervención, ¿no? Por otra parte, también obtuvimos un resultado interesante que lo tenéis a la izquierda de la pantalla, en el que, no sé si veis mi ratón, pero indico por aquí, la amplitud era siempre en la segunda sesión, en todos los sujetos a nivel individual y a nivel grupal, como tenéis aquí, se veía bastante claro, se incrementaba en torno a 2 desviaciones estándar. Es decir, que en estudios longitudinales, simplemente por la repetición de la tarea, de esta tarea en concreto, encontrábamos un aumento de la amplitud, sobre todo, como tenéis aquí, en zonas posteriores, alrededor del electrodo parietal, centroparietal y parietoccipital, menos en zonas frontales o frontocentrales, ¿no? Perdón, has Si dicho 3 meses después. 3 meses después Si de... 3 meses después aumenta 2 desviaciones estándar la Ujú. amplitud, dos Es, desviaciones estándar es muchísimo. es mucho, sí, sí, eso es lo que nos encontramos Tres nosotros. meses, Nosotros 3 meses es mucho tiempo también. es mucho tiempo, sí, sí. Vale, vale. Es mucho tiempo. Nosotros, ese era el objetivo, ¿no? Ver si hasta 3 meses, que es justo lo que duran algunos programas de intervención, qué parámetros eran estables y qué parámetros no, ¿no? Hay una cosa que también es importante y que me había saltado, que los parámetros comportamentales, por ejemplo, el tiempo de reacción en la tarea, lo tenéis aquí, 314 milisegundos versus 312, era bastante estable, no había diferencias entre medidas. El porcentaje de acierto muy alto, lo cual corrobora que no había una compensación de la velocidad por la precisión, sino que la gente hacía bien la tarea.
también había una gran estabilidad, ¿no? O la precisión durante el objetivo o ante el objetivo, igual, muy alto. Y la latencia del componente P300 era también bastante parecida, ¿no? A nivel grupal y también a nivel individual, si mirábamos en cada uno de los sujetos. Siempre había algunos casos donde la diferencia era mayor, pero a nivel grupal no había diferencias entre medidas, ¿no? Lo que nos llamó la atención fue esta diferencia en la amplitud. Y también, si veis aquí, pone CV, coeficiente de variación. Nos llamó la atención que el coeficiente de variación disminuyó en la segunda medida en relación a la latencia del componente, en cuanto que en la amplitud pues se mantenía prácticamente igual. Es lógico pensar que la amplitud es más variable que la latencia y aunque había un incremento, dos desviaciones estándar, pues también había un decremento de la variación, pero no parecía muy importante, Ujú. ¿no? Es que perdona, ¿no? Aquí no lo Sí. vemos demasiado bien, pero No, ay, en perdón. las gráficas, no, no, no te preocupes. No, Vale. en las gráficas de barras, que son las Mm, que, sí, si lo mueves un poco más para allá, yo vale. entiendo que hay de dos colores, ¿no? Lo veo Sí, desde aquí, rojo y azul, ¿no? eso Las es, sí. gráficas de barras habitualmente representan la media y la desviación estándar. Una Eso debe es, corresponder a antes y otra después. eso es. La azul es la primera sesión y la roja la segunda sesión. Pero si hubiera una separación de dos desviaciones estándar, lo mismo seguramente me estoy equivocando, ¿eh? No, no, Pero no, claro, no. las barras estarían separadísimas. Están, Sí, aquí coinciden en la primera con la segunda en su gran mayoría. sí, lleva razón. Me refería a que las medias sí que o sea, sí que eran diferentes en relación unas a otras, la primera sesión con respecto a la segunda sesión, en un punto y medio, dos desviaciones estándar. Pero lo que es la dispersión del grupo, como tú bien estás comentando, la dispersión del grupo sí que coincide, ¿no? Aunque hay un aumento de amplitud, sí que en la mayoría del tramo, pues es coincidente, como estás destacando, Vicente. No sé Ujú. si te aclaro ahora un poco Sí, mejor. sí, un poco más, sí. Sí, quizá voy rápido, ¿eh? También No, no, y no, que... no, no te preocupes, venga, no, no hay problema. Vale. Bueno, pues esto nos llamó mucho la atención, ¿no? Que la latencia del componente era mucho más fiable que la amplitud. La mayoría de estudios se centran más en la amplitud que en la latencia. Es verdad que son informativos de fenómenos diferentes, ¿no? Una cosa es la cronometría de los procesos, otra cosa es los recursos neurales puestos en marcha. Pero sin duda parece que la topografía era una medida fiable y por otra parte que de alguna manera habría que tener en cuenta el incremento de amplitud en la segunda sesión que de manera natural pues estamos encontrando, insisto, en esta tarea en concreto, en esta modalidad visual en concreto y en esta muestra en concreto, ¿no? Si yo hago este paradigma en un paciente intervenido, en un conjunto de pacientes intervenidos y encuentro un aumento de la amplitud, no tiene por qué ser algo que tenga que ver con la intervención, sino que quizá es por el simple hecho de repetir la tarea, y ya os digo, hasta 3 meses, ¿no? Aquí también tenéis un poco las ondas, simplemente por ilustraros a nivel de cada electrodo, pues un poco lo que obteníamos. Nada nuevo. Con esta misma muestra y con estos mismos datos, en otro estudio, lo que hicimos es analizar con el análisis de sincronía, la RD, la banda alfa. En concreto, pensando o un poco también preguntándonos qué parámetros de esta medida podían ser también fiables o no, ¿no? Y hasta qué punto ser informativos o no. Ahí lo que encontramos es que, en concreto, la RD, si tiene valores negativos, sabéis qué significa desincronía. Si tiene valores positivos, podría indicar sincronía. En este sentido, nosotros lo que encontramos que había una desincronía o un aumento de los valores negativos de la RD en alfa en la segunda sesión. También que en las zonas centroparietales, parietales y posteriores, y sobre todo en la línea media, es donde estaban los valores más negativos. Y de manera diferente, voy a ampliar un poco, espero que lo veáis bien, de manera diferente al componente P300, la latencia de la RD, el momento de máximo pico, de máxima amplitud de esa desincronía, pues sí que era diferente, no era tan estable como la latencia del P300. Sus índices de covariación eran altos y además aumentaban en la segunda sesión y mucho más
la amplitud, ¿no? La amplitud, como tenéis aquí, aumentaba la amplitud de ese alfa RD y el índice de covariación aumentaba muchísimo en la segunda sesión. Sin embargo, uy, perdona, ahora. Sin embargo, en relación a la topografía, sí que encontramos, de nuevo, me voy un poquillo para adelante, sí que encontramos también una estabilidad, pero solo a nivel grupal, como tenéis aquí destacado. Cuando hacíamos análisis a nivel individual, creo que se puede apreciar así a simple vista en estos mapitas de estas 22 personas, la estabilidad a nivel individual no era, o sea, no había tantos índices de estabilidad, no había una intra-class correlation tan elevada a nivel individual como pasaba con el componente P300. Por lo tanto, una de las conclusiones que sacamos, pues, es que la topografía de alfa RD a nivel grupal sí que muestra estabilidad, pero no a nivel individual. Por lo tanto, ya teníamos pues, varias respuestas, ¿no? Mejor fijarse en la latencia que en la amplitud, entre comillas esto, obviamente. Hay que tener en cuenta ese incremento natural que parece que se da en la amplitud. Por otro lado, la topografía del componente P300 puede ser informativo de procesos de cambio, es decir, en un sujeto sano parece que hay estabilidad a nivel individual. Si hubiera un cambio de algo nos está informando, que sea ese algo, pues ya es otra película, pero al de algo nos está informando. Y eso no sucede en la banda alfa con esta aproximación metodológica, ¿no? Bueno, eso un poco el resumen de lo que os he comentado. Eh, Yéndonos un poquito más adelante, ya voy llegando al final. También hemos un poco indagado en hasta qué punto determinadas aproximaciones metodológicas en el procesado del eje pueden ser interesantes para evaluar fenómenos, sobre todo en trastornos neurológicos, en concreto en esclerosis múltiple, ¿no? Tenemos algunos estudios que nos indican que, por ejemplo, la banda gamma incrementa en su amplitud cuando, digamos, la evaluación está muy cercana a un brote, donde sabemos que existen mecanismos de regeneración dendrítica, de reparación neuronal, de recuperación de ese brote y que el gamma podría ser un indicador de estos mecanismos, ¿no? Por un lado, creo que esto os puede interesar. También hicimos un estudio pequeño, os muestro solo una gráfica, con un programa de rehabilitación cognitiva, donde como ya sabíamos que la topografía del P3 podía ser interesante, lo que hicimos es un estudio, fue un plan nacional bastante largo, no os recomiendo hacer estudios longitudinales con muestra control patológica y sano, porque la muestra es muy elevada y hay mucha muerte experimental. Nosotros sufrimos mucho, pero bueno, al final conseguimos 20, también porque somos un grupo pequeño, vosotros sois un grupo más grande, quizá tenéis más posibilidades de hacer esto, pero nosotros al final conseguimos 22 pacientes intervenidos, 22 pacientes grupo control patológico y unos 22 sanos. Y ahí lo que vimos es que justo en el grupo tratamiento, lo tenéis aquí, el grupo T0, pues en un principio era muy diferente su topografía del P300 al grupo sano en un momento inicial, pero que tras la intervención, si veis aquí el T1, esa intra-class correlation se asemejaba a los sanos y también aumentaba con respecto al control patológico. De alguna manera, al pasar por la misma experiencia estos pacientes, o por un proceso, mejor dicho, de neurorehabilitación, de alguna manera se iban asemejando a lo que podría esperarse en un grupo control sano, ¿no? Tenemos publicado algunas cosillas, os puedo mandar, no, no quiero tampoco consumir mucho tiempo, pero sí que pensamos que la topografía del componente P300 puede ser informativo de procesos de plasticidad, ¿no? Puestos en marcha, de procesos de mecanismos de compensación o de digamos, diferentes rutas neurales que se ponen en marcha una vez que uno es entrenado, ¿no? Para hacer una tarea de diferentes formas y de alguna manera, pues, nos indica un proceso de cambio a nivel neurofisiológico. Alejandro, en estos Eh, mapas, los mapas de mm, topografía estos de la intervención, estos son pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? La sí, derecha son los controles, ¿no? y Pone estos son G. los controles sanos, sí. Mm. Ya. Y parece que los que cambian son los controles, ¿no? Los controles sanos Sí, que cambian más tienen... los controles que los pacientes. Si es la parte de abajo Mira, el resultado y la parte de arriba el inicio. sí, los controles sanos lo que tuvieron una intra-class correlation de entre primera medida y segunda medida, que fue también en torno a 3 meses, de 0,86, digamos. En cuanto que
pacientes, controles patológicos que no tuvieron intervención de 0,89. Es bastante parecido. Esto nos indica que el grupo consigo mismo, si no ocurre nada entre medias, pues parece que es bastante estable, ¿no? Una especie, no sé, como si fuera una especie de huella cerebral, ¿no? Es decir, el grupo actúa de la misma manera la segunda vez que hace la tarea, teniendo en cuenta esos incrementos de amplitud. En el grupo tratamiento ocurre exactamente lo mismo, incluso con un índice superior, ¿no? Pero bueno, casi todo está entre 80 y 90, pues podemos decir que Sí, tiene más vamos, o sí, me menos. refiero Sí. simplemente a los colores del mapa, que los colores del mapa de Mm, los healthy al principio son más diferentes que los healthy al final, mm, que los controles mm. que los pacientes al principio y al final. Sí. Parece que cambiaran más los controles que los pacientes. Quizá el mapa pueda engañar a lo mejor la figura porque a nivel estadístico eran muy, muy parecidos, es decir, no había diferencia. Aquí el dato más interesante es que el grupo tratamiento a nivel inicial y el grupo control patológico se diferenciaban mucho del grupo sano y sin embargo en 0,42 el intracrash correlation, sin embargo tras la intervención subió a 0,84 como si o bien la intervención o bien la propia experiencia de enfrentarse dos veces a la tarea los asemejara al grupo sano. O como si pasar por la misma experiencia nos llevara a todos al mismo camino, a hacer las cosas de la misma manera y por lo tanto activar las mismas rutas neurales. No podemos saberlo, Ya, obviamente, ya, ya. pero pensamos que era interesante ese dato. Lo del mapita debe ser por la figura que yo he puesto, ¿eh? Porque a nivel estadístico ya digo que era 0,86 los 64 canales en el análisis que realizamos. Bueno, teniendo en cuenta eso, solamente brevemente comentaros que a nivel conductual, pues igualmente el grupo tratamiento sí que mostró una mejora tras la intervención y luego estabilidad, hasta un límite llegamos de 6 meses, ya más allá no sabemos qué pasó. En cuanto al que el grupo sano, pues mostraba estabilidad en los tiempos de reacción y el grupo control patológico incluso empeoraba en algunas de las medidas, sobre todo, eran todas de atención, atención selectiva, atención sostenida, alternante y dividida concreto os enseño estas dos, pues parece que en el grupo no intervenido, dado que es una enfermedad degenerativa, pues no pasaba, no tenía el mismo comportamiento. Teniendo en cuenta esto, simplemente así como mensajes que me gustaría dejar y que debatiéramos o que habláramos, pues por un lado reivindicar la importancia de lo clásico, ¿no? De hacer las medidas a nivel individual, de ir al valor de máxima amplitud, etcétera. La necesidad de estudiar parámetros fiables, estables y que sean válidos en evaluación longitudinal, sobre todo en patología, ¿no? O sea, en sanos, para luego compararlo en patología y ver qué medidas son informativas de cambio. Por supuesto, el resting state y la actividad en reposo tiene mucha utilidad, está más que estudiado y hay muchísima literatura científica al respecto, ¿no? Sobre la relación que tiene con con la acción, pero creo que es importante, tal y como hacéis vosotros, estudiar el cerebro en acción y los diferentes mecanismos que se activan en diferentes tipos de tareas. Y bueno, la necesidad creo, que esto se lleva hablando décadas, ¿no? Pero la necesidad de protocolarizar y estandarizar los procedimientos y también las intervenciones que llevamos a cabo con los pacientes, sobre todo en mi ámbito, en el ámbito de la neuropsicología, pues no existen grandes protocolos de neurorehabilitación o de rehabilitación cognitiva y creo que es algo a mejorar, ¿no? Y nada más, solo agradecer a mi grupo que todo esto que he contado, por supuesto, no es solo mío, sino bueno, aquí hay mucha gente implicada y espero que no haberme precipitado mucho. Como no os conozco, estoy un poquillo nerviosillo, pero espero haberlo explicado bien o al menos haberme dado a entender. Sí, sí, perfectamente, Alejandro, muchas gracias. Bueno, Has mencionado un par de cosas que a mí vamos, que hace tiempo que tengo en la cabeza y que no acabo de pensar cómo llevar a cabo, que son los análisis en los que el sujeto no tiene demasiado que hacer, pero que muestran bastantes diferencias importantes. La mismatch negativity y la variación contingente negativa. ¿Cómo de fácil o difícil ves implementar esto? sí. Entre la mismatch o lo que sería un P1, un N1, un P3, quiero decir, un componente con pico digamos, en el análisis es más sencillo de analizar porque puedes identificar con la metodología que hemos hablado el pico exactamente, la topografía, etcétera. Donde hay más complejidad, pero a mí me apasiona no es un componente, es esa variación, es la CNV, ¿no? La variación negativa contingente. No,
no sé si te referías al paradigma o al análisis. Yo te he interpretado por el análisis, Vicente, Bueno, yo quiero lo primero ponerlo en marcha, ¿no? ejecutarlo, ponerlo en marcha, sí, o sea, Vale, vale. Pues por ejemplo, con nuestros sistemas, con el presentation sí. y el Bueno, brain, como se llame este, mm, eh, hay una manera muy sencilla. El mismo paradigma que tenéis auditivo vosotros, exactamente el mismo, frecuente, infrecuente y raro. Simplemente, sin dar instrucciones, ya tenéis una mismatch. Es decir, hacéis el resting state, luego le decís al participante, vas a escuchar una serie de sonidos y no dais más instrucciones. Y una vez que haga un bloque o dos, los que decidáis, luego se le dan las instrucciones de que tienes que tomar una respuesta o dar una respuesta ante el estímulo objetivo y no el estándar. Eso hace que, al estar escuchando los estímulos sin instrucciones, va a identificar tanto el desviante como el raro con una respuesta de orientación automática, ¿no? De orientación atencional automática. Dado que tenéis perfectamente con códigos, ¿no? Con vuestros valores y podéis identificar las diferentes condiciones, podríais buscar una mismatch ahí, tanto en el estímulo raro, digamos, como en el estímulo infrecuente. No sé si ujú, usáis esos términos, pero hay una cosa que como psicólogo también me gusta comentar siempre. El sujeto va a hacer no lo que esté expuesto en el paradigma que hemos construido, sino lo que el experimentador le diga que haga. Y la instrucción es fundamental, porque estás poniendo en marcha un proceso cognitivo. La persona no es lo mismo ignora el target que atiende al target. No es lo mismo no dar instrucciones que darlas, ¿no? Vosotros creo que para la misma lo tenéis muy fácil poniendo un bloque sin instrucciones, que sí debe ser antes del de, o sea, siempre las instrucciones al final, porque claro, si se lo dices al principio ya lo condiciona. Y ahí podríais buscar una mismatch. Donde lo veo más difícil ahora mismo con lo que tenéis es la CNV. Creo que el intervalo que tenéis entre ensayos no es suficientemente largo como para encontrarla bien, aunque se han descrito CNV muy rápidas, de 300 pero bueno, milisegundos. se puede diseñar otro experimento para determinar la CNV. Sí, siempre que haya una clave de aviso que sea informativa, ya sea que informe de características del estímulo. Yo lo veo muy fácil en visual, porque claro, de auditiva sé menos, ¿no? Pero podéis mostrar una clave informativa de que el estímulo aparece por arriba o aparece por abajo, o que va a ser, hay que resolver un conflicto o no hay que resolverlo, ¿no? Siempre que das un aviso y luego viene el objetivo, ahí vas a encontrar una CNV. Y en torno a 300 milisegundos y hasta 3 segundos se han visto CNVs. Ya. Y es muy interesante las fases de la CNV. Ahí no os quería aburrir, nosotros hemos publicado alguna cosilla sobre esto, pero la CNV sobre todo indica preparación sensorial y motora, que puede tener más elementos cognitivos o menos, pero no es lo mismo la fase temprana de la CNV que la fase tardía. Cuanto más se acerque al estímulo objetivo, mayor preparación sensorial habrá, que parece de alguna manera que es lo inminente, ¿no? Cuanto más temprana sea la fase de la CNV que analizan, nosotros lo hemos hecho con localización de fuentes, más está implicada en tareas visuales, y atencionales, pues área motora suplementaria y áreas motoras. Es decir, parece que primero te preparas motóricamente, algo va a pasar y luego ya focalizo, ¿no? Sensorialmente, pues dependiendo de la información que hayas dado, o en el espacio o en alguna característica del estímulo. La CNV es súper interesante desconozco la esquizofrenia, pero dado que está relacionada con redes frontoparietales y frontosubcorticales, vamos, lo veo muy interesante para vosotros, la CNV. Ujú. Mm, Bueno, es un potencial que en un antiguo mm, libro que yo manejaba cuando era residente, más o menos, allá por mm, los años 90, mm, que se llamaba la Enciclopedia Médico-Quirúrgica, se decía nada menos que podía tener utilidad diagnóstica para todo esto, ¿no? Antes de que, bueno, cuando se mm. consideraba que la esquizofrenia era un solo problema, Sí. pero luego ha desaparecido de la literatura Mm. extrañamente. Nosotros, Entonces, bueno, pues por si te sirve, Vicente, nosotros lo que nos hemos encontrado, nosotros y otros grupos, hay varios grupos, tres o cuatro, sí han evidenciado que a medida que la enfermedad degenerativa avanza, en concreto la esclerosis múltiple, la amplitud de la CNV es menor y el reclutamiento de áreas neurales a nivel cortical es menor. De manera que esas redes frontoparietales y frontosubcorticales parece que pierden eficiencia. No sé si en esquizofrenia pasaría lo mismo, pero si tú tienes un sujeto hoy, lo evalúas dentro de un año y dentro de otro año, etcétera, y lo sigues en el tiempo,
A mí me gustaría ver su CNV y creo que puede ser un indicador de progresión. Pero claro, ahora mismo te estoy hablando más con una perspectiva como de degenerativa, ¿no? En esquizofrenia no sé si esto tiene sentido. Bueno, la esquizofrenia, dicho en singular, no tiene sentido nada. Una de las cosas más importantes del grupo es que la esquizofrenia no existe, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo, Vicente. Entonces, bueno, pues en ese Eh, sentido, todo lo que digamos de la esquizofrenia es mentira. pues me gusta la perspectiva, sí, sí. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que tienes una guerra por delante dura, ¿verdad? Bueno, Bueno, pues gracias, hombre. venga, más cosas que queráis comentar. Yo una pregunta, Alejandro, a Sí, nivel, a nivel metodológico. eres Antonio, ¿no? Creo, te Yo conozco soy la voz. Antonio, ¿Qué por la pasa, gente. Antonio? Vale, me alegro verte. Claro. Buena, buena. Has comentado al principio, basándote, supongo, en la guía de Steve, el tema del análisis de potenciales evocados. Sí, ¿Vosotros buscáis en cada sujeto el pico a nivel de electrodo y de tiempo, digamos, así es. personalizado en cada sujeto Así para es. cualquier potencial? Nosotros el gran promedio solo lo usamos para tener un marco de referencia sobre dónde buscar el componente aproximadamente, pero luego en cada sujeto hacemos el proceso a nivel individual. Sí. Sí. Y, Y, y te puedo asegurar que hay grandes diferencias entre hacerlo así y hacerlo de otra manera, porque claro, si tú coges el pico en el gran promedio y sí. exportas a partir de ahí en toda tu muestra, cada Mm. sujeto es diferente y claro, vas a tener un valor, quizá no es el más representativo del potencial que estés buscando. Claro, claro, vas perdiendo Mm, un poco mm. potencia estadística. Sí, además si lees, ya te digo, las guías son como para irlas leyendo, es como algunos libros, ¿no? Que a medida que va avanzando uno en edad, lo va leyendo y va descubriendo cosas. Si lees las guías continuamente, van ahí, mide los componentes de manera individual, mídelo en su máxima expresión y Sí, tampoco hace falta meter, o sea, tienes que tener un marco teórico previo. sí. Si tú estás buscando un P300 en un paradigma visual atencional, no te Mm, hace falta meter un electrodo frontopolar. Tú ya puedes elegir los electrodos. No es necesario meterlo todo en la costelera. Es más, pueden cancelarse efectos, porque claro, a la vez que ocurre el P300 ocurren miles de cosas más. mm, Si tienes un marco teórico, que es lo importante, puedes buscar en el setup, yo le digo la chuletilla, ¿no? En la chuleta de electrodos, mm. que realmente tenga sentido con tu marco teórico, con la tarea y con lo que estás buscando. Y eso lo Ya, dice Hilliard, ¿eh? Lo dice Lack, lo dice Polis, lo dice toda esta gente. Mm, claro, es que yo mm. recuerdo en el 17 por ahí, en un estudio sobre la P300 con muchas subcondiciones, se nos quedaba siempre como en una tendencia casi significativa y en su momento me dijo Carlos, oye, pues vamos a afinar las ventanas sujeto a sujeto y Claro. esa tendencia se convirtió en un resultado significativo. Pero Mm. yo me quedé con la impresión de que eso era jugar un poco a apretar los datos para que te saliera lo que tú quieres o para que... ¿Sabes? Por O eso tenía sea, la impresión de que... si lo haces bien, o sea, si vas a buscar la máxima expresión del componente en cada sujeto individual, es Mm, todo lo contrario. claro. Imagínate que si tú exportas a través del gran promedio y a uno Mm, le cogen el valle de ascenso, a otro le cogen el valle de descenso o a otro le coge ni siquiera fuera del componente, ¿no? claro. Eso no tiene sentido. Habría que, tú lo que estás buscando es un proceso y conocer ese proceso y su cronometría. Por lo tanto, tendrás que evaluar a nivel individual ese proceso. Lo que sí tiene claro, lo que sí se nota la diferencia en una cosa, y te lo digo claramente, usando el Mm, gran promedio usas un número de horas y usando esta perspectiva triplicas el tiempo dedicado al análisis. eso Porque también, claro, claro. Sí, 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 me llegó un... La tienes tengo que por el dedicarle. perfil y no soy capaz de volver a ponerlo en pie. Tienes que dedicarle mucho, mucho tiempo. Pero bueno, en nuestro caso o en los estudios que nosotros hacemos, no siempre encontramos que por hacer eso se confirmen nuestras hipótesis. En muchos casos no encontramos diferencias o no se cumple. Pero es que eso es informativo también, ¿eh? Yo creo que hay que informar de todo. El dato habla y estamos observando la naturaleza y si algo no cumple tu hipótesis habrá que saber por qué y eso es informativo. Nosotros siempre intentamos tener esa perspectiva. Mm. Claro, claro, claro. Sí, sí.
Vale, bueno saberlo, porque yo estudié, me quedé con la impresión esa de que eso era un poquito como jugar con los datos, pero en el fondo cuando tú veías las señales, veías que un sujeto tenía una P300 en el milisegundo 290 tras el estímulo y el otro lo tenía en el 330. Y si tú cogías Jugar con los datos sería, por ejemplo, si siempre usas el mismo canal en todos los sujetos, si no tienes en cuenta la máxima de siempre usar el mismo criterio, ¿no? Electrodo de máxima amplitud, en esa latencia exporto. Si no cumpliera esos criterios, pues sí que estás ahí buscando. Pero si tú tienes tu criterio y siempre lo aplicas igual, no veo que sea forzar nada, porque tú estás midiendo un componente y dependiendo de tu interés, pues luego la amplitud será la que sea, la latencia será la que sea. Y también es verdad que cuando analizas el gran promedio, justo el valor que hemos visto, que es más estable, lo pierdes, ¿no? El dominio del tiempo lo sueles perder si Claro, usas claro. el gran promedio a nivel individual. Y precisamente el eje es bueno en resolución temporal, ¿no? Entonces, qué lástima perder esa información cuando la técnica es buena precisamente en eso. Claro. Mi idea era que si el potencial es suficientemente bueno, usando el promedio ya me tiene que salir. Pero es verdad que estoy perdiendo potencia estadística y Aquí la limitación viene y creo que os puede interesar porque seguro que os pasa, es que en sujetos que tengan esto que veis a veces un doble pico, o seguramente lo habéis visto en algún P300, ¿no? Que de algún sujeto parece que tiene un doble pico, o si el P300 no se construye. Nosotros en daño cerebral hay pacientes que desafortunadamente no están fatal, los pobres. Y entonces ahí ¿qué hacen, no? ¿Qué metodología utilizas? Pues ahí hay que pensar qué aproximación, hay otras aproximaciones. Puedes perder el tiempo, usar el área, pero también lo decía Picton de Valle Pico, en fin, hay diferentes aproximaciones. Pero bueno, más o menos el electrodo siempre se mantiene en todos los sujetos, supongo, ¿no? No hay P300 que estén menos parietales. Cada Como, sujeto, o sea, más o menos en la zona Pareto, en P300, visual, oddball, que estamos hablando de esto muy concretamente, la mayoría es PZ, CZ, yo veía el baile claro. entre Z, P o Z. Pero por múltiples factores que desconocemos del sujeto, a veces está un poquito más anterior, a veces está más posterior, pero Sí. siempre es más o menos bilateral y más o menos en esa zona. Personas muy mayores, yo creo que esto tú lo sabes, 70 años, pues lo tiene muy anterior. A lo mejor ya el electrodo de máxima amplitud es un centro Z un poquito anterior o incluso lo puedes ver más anterior, ¿no? Mm. Sí. Pero la mayoría de la población en esta tarea es parietal y centroparietal, en esta tarea. Nosotros Vale. hemos hecho el Attentional Network Text y en la condición de resolución de conflictos se ve un P300 muy claro, pero sin embargo es mucho más anterior. Se relaciona con el corte cingulado anterior, como fuente neural, etcétera. O sea que depende de la tarea, la topografía cambia también. Claro. Y luego todo eso tienes que explicar la metodología también, supongo. Claro, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Vale, muy bien. ¿Más comentarios? Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Tendremos Nada, datos de estas gracias. cosas para posibles análisis. Vale. ¿Vale? Gracias a vosotros. Venga, Muchas gracias. Espero que adiós a sea todos. útil. Hasta luego. Adiós. 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 Hasta luego. Adiós. A ver si Gracias. Hasta luego. la CNV